Mis primeros recuerdos visuales son de este panel enmarcado arriba de mi cuna. Lo vería cada noche antes de dormir. Mi padre era un distribuidor clandestino de historietas. Siempre ha sido una especie de Selig de la contracultura, como yo lo llamo. Habiendo pintado en el estudio de Warhol, siendo compañero de Lou Reed, conoció a R. Crumb y a todos los grandes artistas de su generación. Yo veía toda clase de imágenes excéntricas de niño. Así que vería esa pintura una y otra vez. El Jardín de las Delicias, de Hieronymus Bosch, El Bosco. Fue pintado cerca del año 1500, y si ven esos paneles lo suficiente, empiezan a contar una historia. En el primer panel están Adán y Eva en el jardín del Edén, aves volando a la distancia, elefantes y jirafas y mucha iconografía religiosa. El segundo panel es cuando empieza a volverse más interesante. Los pecados capitales empiezan a fundirse en su forma de pintar. Hay sobrepoblación, depravación y exceso. Y el último panel, que es el más angustioso, en especial desde la perspectiva de un niño pequeño, es este paisaje calcinado, retorcido y decadente. Un paraíso que ha sido degradado y destruido. El hombre puede estar cambiando sin querer el clima del mundo con los desechos de su civilización. La combustión de carbón, petróleo y madera está liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Se ha detectado que el efecto invernadero está cambiando nuestro clima. Adivinen cómo afecta la temperatura. La incrementa. El cambio climático ya está en nuestro patio Es trasero. oficial, el 2012 fue el año más caluroso. 2013, 2014, 2015. El año más caluroso en el globo. El año más caluroso Son estas registrado. actividades las que alejan a la humanidad del jardín del Edén. Señor Hola, ¿cómo DiCaprio, está? es un gran Es un placer placer, verle. un gran placer. El placer es todo mío. Por aquí. Podemos mover esto. ¿Esto se puede ajustar? Es para controlar la altura. Sí, así es. Para Sí, líderes bajos Así y es. líderes altos. ¿Qué mensaje específico cree que es el más importante? El cambio climático está llegando demasiado rápido. Hemos visto unos extraordinarios y extremos patrones climáticos. Si consideramos lo vasto que es el universo, el planeta Tierra es solo un pequeño barco. Si este barco se hunde, creo que todos nos hundiremos juntos. Sé que él ha sido un ambientalista muy eficaz y comprometido. Es por eso que en verdad cuento con su liderazgo y visión. Demos la bienvenida al recién elegido mensajero de paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio. Gracias, señor secretario general. Sus excelencias. Me siento increíblemente damas y honrado de que me caballeros. eligieran como mensajero de paz de las Naciones Unidas para el cambio Me climático. presento ante ustedes no como un experto, sino Quiero como un aprender ciudadano todo lo que preocupado. pueda y más acerca Uno de de este los asunto. 400,000 que Ver marchamos por en mí Nueva mismo York este exactamente domingo. qué sucede y Uno qué de los puede billones hacerse. alrededor del mundo que queremos resolver Pero la crisis todo climática. parece estar más allá de nuestro control. Como actor, finjo para vivir. Interpreto personajes ficticios a menudo, resolviendo problemas ficticios. Creo que la humanidad ve el cambio climático de esa misma forma. Seguimos recibiendo noticias Como si fuera catastróficas ficción, acerca del medio como si ambiente pretender todos los que algo días. no es real hará El que problema desaparezca. parece empeorar cada Pero creo vez que más y todos más y sabemos más. que eso no es verdad. Si se tiene Cada una semana conversación vemos con quien nuevos e sea innegables acerca del eventos cambio climático, climáticos. a las personas no Evidente. les interesa. Si en las Naciones Unidas supieran cómo me siento, lo pesimista que soy acerca de nuestro futuro. Para ser honesto,
dirían que se equivocaron de hombre. Cientos de miles tomaron las calles de Nueva York hoy, exigiendo acciones a favor del cambio climático. El secretario general Ban Ki-moon llamó a Leo una voz creíble del movimiento ambiental, que es como llamar a Jeffrey Dahmer una voz creíble del estofado. Leonardo DiCaprio ha caído ingenuamente en la farsa del calentamiento global. ¿Quién mejor para educar a líderes mundiales sobre un inventado cambio climático en una crisis que no existe que un actor de Hollywood con 0 años de entrenamiento científico? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto. ¿Cómo están? Es un placer. Igualmente, mucho gusto. Hola. Qué gusto verte. ¿Qué has hecho? Qué gusto verte, amigo. Qué alegría. Acabo de empezar un nuevo film que se sitúa en la frontera oeste de los Estados Unidos, a principios de 1800. Es el amanecer de la Revolución Industrial. Tiene mucho que ver con hombres que depredan el mundo natural, aniquilan especies y básicamente destruyen culturas en el proceso. Mira eso. Son como cráneos de búfalos. Alejandro, es una locura. De locos, así es. ¿Son cazadores de pieles? ¿Esta gente vende los cráneos? Está vendiendo los cráneos, sí. ¿Y esto qué cosa es? ¿No es vergonzoso? Parece de locos. Y el hecho de que nunca hubiesen reflexionado que era el final de esos animales, solo podemos llamarlo locura. Si puedes poner eso en la película sería increíble. Muy bien. ¿Qué tal si te reto? Bueno. ¡Oigan! ¡Vayan al bote! ¡Ven acá! Yo no crecí rodeado por la naturaleza. Crecí cerca del centro de Los Ángeles. Y mi escape cada fin de semana era al Museo Natural de Historia. Y desde muy temprana edad estaba fascinado con las especies en peligro de extinción. Cuando des ese salto, hazlo justo como lo ensayaste. Todos esos diferentes animales, desde el dodo a la paloma pasajera, que era el ave más hermosa de la tierra, al tigre de Tasmania, también conocido como el tilacino, a la gran alca, la coaga, el moa. Recuerdo la ira que sentía al leer todas esas historias de cómo los exploradores y colonizadores aniquilaban poblaciones enteras y en el proceso diezmaban el ecosistema para siempre. La diferencia ahora es que sabiéndolo lo hacemos, pero a una escala mucho mayor. Si queremos pelear contra el cambio climático efectivamente, debemos empezar por saber que la mayoría de nuestra economía se basa en combustibles fósiles, como lo son el carbón o el petróleo y el gas natural. El petróleo influye más en el sector del transporte. Carbón y gas natural influyen más en la electricidad. En las primeras décadas del siglo XXI, para poder mantener nuestra dependencia en los combustibles fósiles, llegamos a muy riesgosas y muy extremas nuevas fuentes. Vemos esto en cosas como remover cimas de montañas por carbón, taladrar por gas natural, perforación petrolífera costa afuera y arena bituminosa, que es la forma más devastadora de producir combustibles fósiles. Eliminan enormes bosques, el agua en arroyos y ríos es envenenada. Eso tiene grave impacto en la vida salvaje, comunidades nativas, y requiere de una enorme cantidad de energía solo para obtener nuestros tanques de combustible. No existe un combustible fósil limpio. Los audífonos están colgados atrás. El control de volumen está justo arriba del micrófono. ¿Quién cortó todo esto? Hay una compañía taladora en la ciudad que típicamente cuando la gente necesita cortar árboles y desarrollar algún molino local, ellos procesan toda la madera. Esto estaba cubierto de árboles, todo estaba cubierto de árboles.
Empezó como una operación muy pequeña, como a mediados de 1960. Muy diferente a lo que es hoy. Hoy producen alrededor de 350,000 barriles de petróleo crudo sintético aquí. Hay otro par de ellas, Leonardo. Está Exxon. Iniciaron una nueva mina recientemente. Y también está Shell. ¿Así que todo lo negro es arena bituminosa? Sí, al verlas puedes saber que contienen petróleo. Lo que pasa en tiempo real es que tomamos la arena y extraemos el petróleo de la arena. Solo bombeamos vapor al suelo y cuando el suelo se calienta, literalmente derrama petróleo, se cae solo de la arena y eso es todo. Se parece un poco a Mordor. ¿A qué? Mordor, del Mordor. Señor de los Anillos. Es una operación enorme, alucinante. Por supuesto, esta es nuestra operación minera. Iremos a la operación de extracción, a la operación de mejoras y la operación de campo, que son unos 70 kilómetros más o menos. Pero las plantas están conectadas por medio de tuberías. La verdad es que entre más aprendo acerca de este asunto y todo lo que contribuye al problema, más me doy cuenta de lo mucho que no sé, de cuánto no sé acerca de este asunto. La primera vez que escuché el término calentamiento global, como era llamado entonces, fue casi después de cumplir 20 años. Tuve la oportunidad de sentarme cara a cara con el entonces vicepresidente Al Gore en la Casa Blanca. Él hizo un dibujo de nuestro planeta en una pizarra y luego dibujó la atmósfera a su alrededor y dijo: "Este es el asunto más importante de nuestra época". Yo no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Él dijo: todos nuestros modos de transporte, barcos, trenes, aviones, autos, la forma en que producimos comida, el cómo construimos ciudades, casi todo libera dióxido de carbono, CO2. Y eso lleva al cambio climático. Las capas de hielo polar se derretirán, los océanos empezarán a crecer, habrá más patrones de clima peligrosos, inundaciones, sequías, incendios. Suena como una película de ciencia ficción de pesadilla. Excepto que todo lo que dijo es real y está sucediendo justo ahora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Precioso! Solo quiero saber qué tan lejos hemos llegado. Cuánto daño hemos hecho. Y si hay algo que podamos hacer para detenerlo. ¿Todo bien, amigo? Es el 4 de julio y estamos en medio del Ártico. Justo ahora estamos parados sobre el océano. Estamos literalmente caminando sobre el agua. Es la punta norte de la isla de Baffin, una de las cientos de islas del Alto Ártico canadiense. Estamos muy arriba del Círculo Polar Ártico, y si pones la mano en el agua, no podrás mantenerla por más de 5 minutos. Excepto tú, que estás acostumbrado. Cazas y pescas aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pescas y cazas? En mi territorio cazo peces, focas, narvales y ahora oso polar. ¿Esto es oso polar? Sí. Ah, ya entiendo. Sí. ¿Y el hielo de aquí, has notado que ha estado disminuyendo? Sí, solíamos tener hielo azul. No azul claro como este, azul, hielo duro. Ahora solo tenemos una especie de tipo de hielo cremoso, suave. Es hielo, pero es cuando se derrite muy rápido. Es más rápido que antes. En el 2040 vas a poder navegar sobre el Polo Norte. No va a quedar mar congelado en el Océano Ártico en el verano. Estamos quemando tantos combustibles fósiles que el hielo se derrite. El Ártico es como el aire acondicionado para el hemisferio norte. Si desaparece, eso cambiará las corrientes, cambiará los patrones climáticos, causará inundaciones y sequías catastróficas. Es la transformación conocida más dramática de un gran medio ambiente. Mira esto.
Están aquí. Hay cerca de 10.000 a 12.000 narvales en esta región. Los números son estables aquí, en otras regiones están descendiendo. Es impresionante. Sí, esperan a que el hielo se abra para entrar a nadar y poder cazar su alimento. No puedo creer que se oigan así. Es increíble. Es como si ronronearan. Sabes, no quiero estar en un planeta sin estos animales. El presidente del Día de la Tierra 2000, Leonardo Cuando DiCaprio. cumplí 25 años, recuerdo que me pidieron participar en un evento enorme en Washington para el Día de la Tierra. Las temperaturas aumentan, los arrecifes de coral mueren, y desde que un meteorito golpeó la Tierra hace 65 millones de años, tantas especies de plantas y animales no se habían extinto en tan poco tiempo. Tuve oportunidad de entrevistar al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que constantemente este asunto es pasado por alto? Creo que es porque toma mucho tiempo para que la gente sienta el cambio climático y porque eso parece abstracto ahora. En ese entonces era una gran presión decir la palabra calentamiento global. Un par de grados de diferencia en las temperaturas de hoy pueden no parecer una emergencia. En esa época todos se concentraban en acciones pequeñas e individuales. Creo que todos debemos llevar el ambientalismo a la conciencia americana. Todos debemos... Se reducía a soluciones simples como cambiar una bombilla. Parecía algo positivo de hacer en esa época, ¿saben? Cambiar tu bombilla de luz. Pero es muy claro que ya pasamos por ese punto. Las cosas están dando un giro masivo para lo peor. Seguimos hallando cosas que no están en los modelos climáticos, que eran usadas para proyectar el futuro, y eso me dice que las proyecciones para el futuro son muy conservadoras. Si el clima se queda en las temperaturas de la última década, Groenlandia va a desaparecer. No camines sobre la grieta. ¡Qué increíble! No te acerques al borde. Miren lo violento que es. Esos rápidos van increíblemente a prisa. Esa agua de deshielo se dirige al mar. Si no es equilibrada con una nevada, las capas de hielo serán más pequeñas y el nivel del mar aumentará. Esa en realidad es nuestra estación climática. ¿Eso es una estación climática? Me imaginaba un enorme iglú con toda clase de científicos haciendo experimentos. En verdad parece equipo de piscina descompuesto. Dime, ¿cómo va conectado todo esto? Pues todo se derritió. Era una manguera de unos 10 metros y ahora está derretida. Un minuto, Sí, eso... dime, ¿esto que yace aquí solía estar directo bajo el hielo? Sí, así es. Esta es la cantidad de hielo que se ha derretido. Sí. Son 5 años de deshielo. Así que toda esta distancia es el grosor del hielo que se ha derretido por toda la Baja Groenlandia en los últimos 5 años. Sí, son cientos de kilómetros cúbicos de hielo que ya no se almacenan en la tierra. Se van directo al mar por allá. Miami, Nueva Orleans, Boston y Long Beach, California, pueden estar condenadas a ser víctimas de los crecientes niveles del mar. El sur de Florida, como lo conocemos, podría ser tragado por los crecientes mares. Cuando buscas lugares que sean más susceptibles al aumento del nivel del mar, en especial en Estados Unidos, Florida es la clave. Y mucho en tu campaña estuvo basado en hacer que toda la gente entendiera cuál era el riesgo. No tenemos la libertad ni el tiempo para debatir el cambio climático. Si no crece en él, siempre digo traigan al no convertido a nosotros y nos aseguraremos de que acepte que hay un gran problema. Hay algo llamado día soleado inundado. Imagina un hermoso día soleado y de pronto ves agua saliendo sobre la calle. Al aumentar el nivel del mar, el agua sale fluyendo hacia las calles por los drenajes.
Si la ciudad está bajo el agua, no hay futuro. ¿Y eso cómo lo combates? Exactamente qué sucede en cuanto a prevención concierne. Empezamos poniendo bombas. Ven a ver esto. Ah, esta es la bomba. Sí. Estamos en proceso de construirlas por toda la ciudad. Esta calle de aquí suele quedar bajo el agua. En una marea alta podrías necesitar una canoa. Y lo que hicimos fue elevar este camino. Y puedes ver la diferencia. ¿Ves cómo es esa zona de allá? Como que se inclina un poco. Así que la principal inversión en estos sistemas son los caminos elevados y las bombas eléctricas. Sí. Es un proyecto de $400 millones en toda la ciudad. Y claro, lo pagamos con los impuestos de la ciudad. Puse un impuesto tributario que imaginas, no es algo muy popular para un político. Y esta construcción hará una gran diferencia. Gran diferencia. Y te comprará gran cantidad de tiempo. Sí, por supuesto. Yo diría que 40 o 50 años, más o menos. ¿Es todo? Sí. Una de las cosas que siempre me preguntan, alcalde, ¿qué hay luego de 50 años? ¿Qué pasará? Lo que hay que hacer es hallar soluciones. Y por desgracia tenemos un gobernador y un gabinete que no creen que esto es un asunto grave. A oficiales en Florida se les prohibió usar las palabras cambio climático. Esta política empezó en el 2011, después de que Rick Scott llegó al cargo. Nadie quiere hablar del cambio climático, en especial nuestro senador de Florida, Marco Rubio, quien no cree que exista un cambio climático y no le interesa ayudar a nuestro estado. Yo esperaba que él cediera y nos diera fondos federales los últimos 3 años para hacer nuestras ciudades viables. Yo no creo que la actividad humana esté causando esos cambios dramáticos a nuestro clima de la forma que esos científicos la retratan. Dime, ¿por qué crees que hay tal oposición acerca de la ciencia? Creo que es política. Creo que tiene que ver con el cabildeo, industria. Y siempre digo una cosa, Leo. Digo, el océano no es republicano ni es demócrata. Lo único que sabe hacer es crecer. Tenemos conocimiento de que en los últimos 17 años no ha habido un calentamiento importante registrado. Se supone que hay 21 grados hoy. Está helando aquí. Hablando de calentamiento global, ¿dónde está? Necesitamos calor. ¡Está helando! Es acerca de un sólido consenso sobre los humanos causando el cambio climático, como lo es para cualquier asunto en la ciencia, como la teoría de la gravedad. El 97% de los científicos climáticos aceptan que el globo se está calentando. Nuestro clima también. Es debido a la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. Por desgracia nos enfrentamos a una enorme campaña de desinformación para confundir al público. Hemos visto en los datos satelitales que en realidad no hay un importante calentamiento. Desde 1998 no hay calentamiento, se ha enfriado. Si en verdad crees que el calentamiento global es el mayor problema que enfrentamos, eres el más estúpido ser sobre el planeta. Y tal vez podrías hablar un poco de tus antecedentes, los estudios que hiciste. Era el clásico nerd en matemáticas en la preparatoria. Estudié física como posgrado y hace década y media mis colegas y yo empezamos a investigar el cambio climático en el pasado distante. Publicamos una curva donde hay una tendencia de enfriamiento a largo plazo y luego de pronto un abrupto calentamiento que no tiene precedente y fue llamado el palo de hockey porque parece la hoja de un palo de hockey. Y al publicar esa gráfica tuve que prepararme para una vida completamente diferente. Sí, ¿y por qué? ¿Qué hicieron específicamente para...? Fui difamado en las páginas editoriales del Wall Street Journal, en Fox News, que yo era un fraude. Otros científicos alemanes lo llaman basura estadística. Él ha sido llamado charlatán estadístico. Era atacado por congresistas. Lanzan espagueti a la pared y donde caiga es lo que ponen en la gráfica. Amenazas de muerte que fueron lo bastante justificables para que el FBI en cierto punto tuviese que ir a mi oficina a investigar un sobre que me enviaron y tenía polvo blanco. Recibí amenazas hechas contra mi familia. Esos tipos sabían que no podrían ganar un legítimo debate científico. Solo necesitaban dividir al público. Y todo ese odio y temor es de hecho organizado y financiado por unos cuantos. Intereses de combustibles fósiles, tipos como los hermanos Koch, financian una gran cámara de eco para negar el cambio climático.
La realidad es que muchos climatólogos creen que la ciencia no está lista. El calentamiento global es ilusorio. Tenemos un enfriamiento global. Es más fácil creer en un Dios benevolente, el niño Jesús, que en una teoría acerca del calentamiento global. Sitios web, medios de noticias y grupos de expertos hallaron gente con credenciales impresionantes dispuestas a vender esas credenciales a los intereses de los combustibles fósiles. El doctor Fred Singer, presidente del Proyecto de Política Medioambiental y Ciencia. Las ondas climáticas alrededor del mundo no muestran calentamiento de la atmósfera en los últimos 25 años. Tienes todas esas organizaciones con nombres rimbombantes como Americans for Prosperity o The Heartland Institute, que son grupos fachada fundados por intereses corporativos. Americans for Prosperity es en realidad el grupo fachada de los hermanos Koch. Es una organización fundada por David y Charles Koch. Buenos días. Un gusto estar aquí. Bienvenido. ¿Y qué harás para recibir tu dinero? Esperamos un cambio de políticas. Industrias Koch es una de las propiedades privadas más grandes con intereses en los combustibles fósiles del mundo y hacen todo lo que pueden para proteger esa riqueza. ¿Renunciarías a toda esa industrialización o a toda esa productividad que nos ha traído, a todas las vidas que ha salvado en los últimos 100 años para que la temperatura no se eleve una milésima porcentual? Lo cabildearon en el Congreso. Seguimos oyendo que el 2014 ha sido el año más caliente registrado. Señor presidente, atrape esto. James Inhofe es tal vez el congresista más prominente que niega el cambio climático. El calentamiento global es el engaño más grande que se haya hecho al pueblo americano. Es presidente del Comité del Medio Ambiente del Senado. Hay personas que son tan arrogantes que piensan que son tan poderosas que pueden cambiar el clima. El hombre no puede cambiar el clima. Puede no sorprender saber que James Inhofe es uno de los más grandes receptores del dinero del combustible fósil en el Senado de Estados Unidos. Los intereses de combustibles fósiles han comprado a la Cámara de Representantes y al Comité del Medio Ambiente del Senado. No pueden aprobarnos un proyecto ambiental en el Congreso porque está controlado por fondos de combustibles fósiles que niegan el cambio climático y bloquean cualquier ley que intente lidiar con este problema. ¿Y cómo pueden ellos desacreditar a científicos que han dedicado su vida a este asunto? Eso es asombroso para mí. A veces te hace querer tomar un trago, ¿no? Si yo fuera científico, estaría por completo molesto cada día de mi vida. Estas personas se han entregado al esfuerzo de desviarnos del camino a un muy corto plazo por las ganancias de combustibles fósiles, para que terminemos dejando atrás un planeta degradado. ¿Qué podría ser más inmoral que eso? Incluso ahora, el hombre puede estar cambiando sin querer el clima del mundo con los desechos de esta civilización. Debido al desecho de las fábricas y automóviles cada año de más de 6.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, nuestra atmósfera parece estarse calentando. ¿Y eso es malo? Pues se calcula que el aumento de unos grados en la temperatura de la Tierra derretirá las capas de hielo polares. El hecho es que hemos sabido de este problema por décadas y décadas, por casi medio siglo. Cada día te envío 1000 veces más energía de la que usas en un año. ¿Hay alguien trabajando en recibir la energía directa de este viejo amigo? Oh, sí, pero ni siquiera cerca. Rollo 6B. La batería Imaginen solar. el mundo de ahora, si hubiésemos tomado en serio la ciencia del cambio climático en ese Una entonces. corriente eléctrica, pero con la luz solar como fuente. Antes, nuestros ingenieros deben construir generadores para esparcirla por acres, incluso millas cuadradas, para competir con los baratos carbón y petróleo aún disponibles. Desde entonces, nuestra población se ha incrementado en casi 5 billones de personas y contando. Y China recientemente sobrepasó a los Estados Unidos como la contaminadora número 1 del mundo. El problema se vuelve aún más difícil de resolver. Se está haciendo tarde. Sí, señor. Es tarde. Otra vez. Estamos del lado opuesto de la calle. Vamos en un carro bicicleta. En los últimos 35 años, China ha pasado por una enorme industrialización y urbanización, y está creciendo. China es la fábrica del mundo, manufacturando para todos los países occidentales, y mucha de la contaminación de esa industria se está vertiendo en nuestros patios traseros. Y en esta área que rodea a Beijing, aparte de la península Shandong,
El consumo de carbón es igual al consumo total del carbón de los Estados Unidos, en un área no muy grande. A la gente le preocupa mucho esto, en especial cuando entienden mejor acerca de cuánto dañará todo esto su salud, la salud de sus hijos, de su familia. Aire apocalipsis. Las escuelas han cerrado. La toxicidad ha alcanzado los peores niveles. Yo tengo que trabajar todos los días, pero me preocupa que me dé cáncer si respiro este aire. Cuando la calidad del aire es mala, la garganta me duele mucho. Usamos cubrebocas cuando salimos. A la gente le preocupa el cambio climático, pero primero y sobre todo porque su vida diaria es afectada. La gente en verdad quiere ser parte de la solución. Ahora, los asuntos ambientales se convirtieron en la mayor razón para protestas masivas. Lo que queremos hacer es exigir responsabilidades, que todas las centrales eléctricas y sus emisiones sean totalmente transparentes para las personas y llevarlas al escrutinio público. Inicié una base de datos nacional de contaminación con eso en mente. Así que estas son todas las grandes fábricas en China. Son casi 9,000. Las que están en rojo no están en conformidad con los estándares. Cada hora deben darle a la gente sus datos de monitoreo. La gente puede revisarlos en sus celulares y presionar a las fábricas contaminantes para que corrijan sus violaciones. Es en verdad brillante que no le permitan a esas compañías que operen en la oscuridad. Y los medios ayudan mucho. ¿Los medios chinos hablan del cambio climático regularmente? Constantemente. Si se le da a la gente los datos, se le da poder. Y este apoyo popular ayuda a motivar la política china del crecimiento ecológico. El gobierno cambió su plan por energía renovable. Hay un gigante que tiende a lo solar y lo eólico. ¿Ese es el siguiente paso? China tiene una de las compañías solares y eólicas más grandes del mundo. Aunque China tiene algunos enormes retos, como la gran población, le da prioridad a lo eólico y a lo solar más que al carbón. Si China puede hacerlo, también el resto del mundo. China aún depende mucho de los combustibles fósiles, pero parecen estar en la transición a renovables mucho más rápido de lo que alguien había anticipado. Y aquí la pregunta es, ¿pueden países menos desarrollados con un crecimiento rápido de población hacer la misma transición? India es la tercera emisora de contaminantes más grande del mundo. El país enfrenta una masiva escasez y apagones continuos. La India ha dicho constantemente que sus prioridades son el desarrollo y sacar a la gente de la pobreza. Nos importa el cambio climático, pero el hecho es que somos un país donde el acceso a la energía es un reto mayor que el cambio climático. Necesitamos asegurar que cada indio tenga acceso a la electricidad. Por lo que entiendo, hay 300 millones de personas sin electricidad, sin luz aquí en la India. Eso equivale a toda la población de los Estados Unidos. Sí. Hoy en las aldeas indias, hallarás personas que recogen estiércol de vaca y preparan lo que es conocido como pastel de estiércol de vaca o uples en hindi y lo queman. Y es su única fuente de energía para cocinar. Harán su comida sobre eso. Como un 30% de hogares en la India aún no tienen acceso a la electricidad. Si queremos proveer de electricidad a todos, debemos asegurar que esa electricidad sea costeable.
La India tiene una vasta reserva de carbón. Somos tal vez la tercera o cuarta reserva de carbón más grande del mundo. El carbón es barato. Ya sea que te guste o no, el carbón es barato. Debes pensar desde ese punto de vista. Si tú creaste el problema en el pasado, lo crearemos en el futuro. Tenemos 700 millones de hogares que cocinan usando biomasa. 700 millones de hogares. Si esos hogares se pasan al carbón, tienes que usar muchos combustibles fósiles y será el fin del mundo. Si alguien te da esas cosas lindas y te dice, ¡ay, los pobres del mundo deben usar energía solar! ¿Por qué cometer los mismos errores que nosotros? Escucho eso siempre de ingenieros norteamericanos. Y me digo, vaya, es que, verás, si fuera tan fácil, me gustaría que los Estados Unidos usaran energía solar, pero no lo han hecho. Hay que cumplir con lo prometido. Debemos practicar lo que predicamos, por supuesto. Lamento decirlo. Sé que eres norteamericano y por favor no lo tomes a mal. Pero su consumo en verdad le hará un hoyo al planeta. Creo que esa es la conversación que debemos tener. Te mostraré gráficas de esta perspectiva. El consumo de electricidad por un norteamericano en casa es equivalente a 1.5 de ciudadanos de Francia, 2.2 ciudadanos de Japón, 10 ciudadanos de China, 34 de India y 61 de Nigeria. ¿Por qué? Porque construyes más grande, construyes más y usas mucho más que antes. La realidad es que debemos poner el asunto del estilo de vida y el consumo en el centro de las negociaciones climáticas. Mira, yo no puedo no estar de acuerdo contigo. ¿Cómo puedo discutir eso? Tienes toda la razón y creo que sí. Es un argumento muy difícil de presentar a los norteamericanos. Debemos cambiar nuestro estilo de vida y también discutiría que es probable que eso no pase. Somos dependientes y queremos resolver la crisis climática sobre el hecho de que, con suerte, los renovables como solar y eólico se volverán más baratos y entre más dinero les canalicemos, entre más invirtamos en ellos, al final eso va a resolver el problema. Pero veo que mueves la cabeza, obviamente... La muevo al estilo indio, que significa no. Ok. ¿Quién invertirá, Leo? Seamos realistas sobre esto. ¿Quién invertirá y cómo lo invertirá? Estamos haciendo más inversión en lo solar hoy. China hace una inversión más grande en lo solar hoy que los Estados Unidos. ¿Qué hace tu país de lo que el resto del mundo pueda aprender? Son un país adicto a los fósiles, pero si en serio se están desacoplando es algo de lo que podemos aprender. Y sería el liderato que podríamos mostrarle a nuestro gobierno, decir, si Estados Unidos puede hacerlo, y ese país lo está haciendo, a pesar de todas las presiones, nosotros también. Lo triste de esto es que no está sucediendo. Y gente como yo somos lo bastante ricos para resistir el primer golpe del cambio climático. Pero son los pobres de la India, los pobres de África, los pobres de Bangladesh, los que están impactados hoy por lo que yo creo que es la primera señal del cambio climático. ¿Qué plantaste aquí, Gigi? Hasta donde puedes ver, hasta allá plantamos cebollas. Así que en febrero y marzo, que es cuando se levanta la cosecha, tuvieron medio año de lluvias en solo 5 horas. La mitad del año de lluvias en 5 horas. Así que esas cosechas fueron destruidas. Sí, destruidas. Te rompes la espalda haciendo esto. Y luego recibes una lluvia fuera de temporada que es absolutamente la gota que derramó el vaso. Y necesitamos países que crean que el cambio climático es real y urgente. No es producto de la imaginación. Estados Unidos es el más grande emisor de gases invernadero en la historia. Y no hay duda de que todos somos beneficiados por los combustibles fósiles. Sé lo que tengo. Mi huella es tal vez mucho más grande que la de la mayoría. Y hay veces que me pregunto, ¿qué es hacer lo correcto? ¿Qué acciones debemos tomar? Hay más de 1 millón de millones de personas sin electricidad y quieren luz, quieren calor, quieren el estilo de vida que hemos tenido en los Estados Unidos en los últimos 100 años.
Si vamos a resolver este problema, todos tenemos la responsabilidad de poner el ejemplo. Y más que eso, ayudar al mundo en desarrollo, a la transición, antes de que sea muy tarde. Hemos visto eventos que nunca vimos en el pasado. No se trata de cuando todas las islas estén bajo el agua. Es mucho antes que habrá una crisis. Y ya está sucediendo. Lo que enfrentamos por ahora son graves inundaciones. Se va a los estantes de agua fresca, que es donde las personas sacan su agua para beber. ¿Has hablado con las personas de la comunidad científica para que te dieran una especie de plazo? Dados los escenarios y las proyecciones sugeridas por la ciencia, nuestras islas quedarán bajo el agua. Y la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Por el momento, internamente estamos reubicando a las comunidades de ciertas partes de la isla donde el agua no llega. Pero la estrategia a largo plazo es algo que hemos discutido internacionalmente, porque tenemos que aceptar la realidad de que tal vez no podamos acomodar a toda nuestra población. Adoptamos una política de migración con dignidad. Compramos un trozo de tierra en Fiji para que, si nuestra gente elige migrar hoy, pueda hacerlo. Deben hacerlo como una cuestión de opción. Tengo nietos. Tengo 12 nietos. Quisiera poder irme tranquilo, sabiendo que ellos seguirán teniendo un hogar. Enfrentaremos problemas muy pronto con los que en realidad no podremos lidiar solos. Por todo Palaos vemos el nivel del mar aumentar hacia los sembradíos, llegando a las casas. Esto es increíble. ¿Esta isla estuvo intacta con casas en ella hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 12 años, cuando venías, había personas viviendo aquí. Y en un periodo de 12 años, este es el resultado. Es solo una pequeña imagen de un lugar. Las naciones de las pequeñas islas que contribuyen menos a las causas del cambio climático son las que sentirán el peor impacto, los peores escenarios debido al calentamiento global. Lo que le hemos hecho al resto del mundo es en verdad criminal. No es solo el nivel del mar creciendo. Tomamos esos ecosistemas costeros que solían estar dominados por una increíble abundancia de peces y arruinamos todo el sistema, revirtiendo 500,000 de años de evolución. Varios millones de personas dependen de la pesca en los arrecifes de coral virtualmente por todas sus proteínas. 1,000 millones de personas. Aquí estamos en lo que fue un muy saludable arrecife de coral. ¿Qué se perdió? No ves casi nada nadando por aquí. ¿Es un arrecife de coral moribundo? Creo que el arrecife sucumbió. Presionamos al sistema fuertemente, y eso es un grave enemigo para la salud de los corales y su habilidad para crecer. Causa la pérdida del sustento de personas. Causa hambruna. Esto sucede en todas partes. Ah, sí, por supuesto. Creo que los arrecifes como los conocemos virtualmente van a desaparecer. Los océanos son como una gran memoria de almacenamiento porque absorben dióxido de carbono.
recogen como 1/3 del CO2 que arrojamos a la atmósfera. Y debido a eso, son una fuerza estabilizadora para el clima. El problema es que el océano no puede hacer este trabajo lo bastante rápido con este absurdo ritmo de emisiones de dióxido de carbono. La vida no va a desaparecer en el océano. Siempre habrá vida en el océano, pero no necesariamente la clase de vida que queremos. Podríamos regresar a hace 3.000 millones de años y tener solo fango. Estamos eliminando los ecosistemas que normalmente nos ayudan a restabilizar el clima. Como los océanos, la selva tropical absorbe carbono de nuestra atmósfera. Son décadas y décadas en que el bosque inhala el carbono, lo almacena en los troncos y las hojas en materia orgánica. Así que esas emisiones de carbono están siendo puestas a salvo para nosotros, hasta que las limpiamos y les prendemos fuego. Eso actúa como una bomba de carbono y libera enormes emisiones de carbono de regreso a la atmósfera. Wow, esta bruma es intensa, ¿no creen? Sí, la visibilidad no es muy buena. No se puede ver nada. Es aterrador. ¿Esto no es natural? ¿Todo es el incendio? Esto no es natural, lo aseguro. Jamás había visto algo como esto. Bienvenido a Sumatra. Hay 3 grandes áreas de selvas tropicales que quedan en el mundo. El Amazonas en Sudamérica, la cuenca del Congo en África y la selva tropical del sureste asiático que abarca Indonesia. En Indonesia, vemos incendios provocados intencionalmente para poder crear plantaciones de aceite de palma, donde se crea el aceite vegetal más barato del mundo. Está en aceites de cocina, en la comida procesada, en cosméticos y detergentes. Este artículo de consumo tan barato le da a las compañías enormes ganancias. Esas filas de abajo, así se ven las plantaciones de aceite de palma desde arriba. Sí, hasta donde puedes ver. Filas de aceite de palma. Han destruido la mayoría de este bosque. Es increíble. Estamos en el último lugar de la Tierra, donde aún existen elefantes, rinocerontes, orangutanes y tigres viviendo en la naturaleza. ¡Qué belleza! La expansión de la industria del aceite de palma en Indonesia se ha apoderado de casi el 80% de nuestros bosques. Indonesia es uno de los países más corruptos del mundo. Las compañías sobornan al gobierno para darles un permiso para empezar a quemar la tierra. Un bosque incendiado libera una copiosa cantidad de carbón. El año pasado, en el 2015, cuando el bosque se incendió en Indonesia, emitió más carbón al día que toda la economía norteamericana. Y los incendios forestales siguen sucediendo, que son un peligro no solo para el sustento de las personas, sino también para la vida de las especies del bosque. Ni siquiera puedo comprender cómo debieron verse estos bosques. Bosques donde el rinoceronte, el elefante y el orangután los estarían poblando por miles. Estos simios son un derivado de los bosques perdidos debido a la industria del aceite de palma. Son efectivamente refugiados de bosques que ya no existen. Wow, ese es un buen agarre. Sí, fuerte. Te voy a dar una fruta, no te asustes. ¿Zanahoria o fruta? Claro que la fruta, eso es lo que buscan, ¿eh? Ahí tienes. ¿Te gustan las zanahorias o no mucho? No puede ser. Son increíbles.
Siempre le recuerdo a la gente que dice, pobrecitos, que estos son afortunados sobrevivientes. ¿Qué pasó con todos los demás orangutanes? Todos los demás están muertos. Y la razón de que la gente corte los bosques para hacer plantaciones de aceite de palma es porque siguen comprando las cosas. Las personas deben saber que lo que hacen en su supermercado, las decisiones que toman diariamente, afectan lugares como el ecosistema Leuser. Si el aceite de palma está en casi todo lo que compramos, ¿cómo se supone que el consumidor lo evite? Si estos productos tienen tan devastador impacto, ¿por qué los gobiernos no ponen restricciones para prevenir que estas grandes corporaciones destruyan el planeta solo para que puedan ganar dinero? Si quieres algo que puedas hacer sin apelar a alguna alta autoridad como el gobierno o lo que sea, no puedo pensar en una salida más sencilla que el cambiar tu dieta. Puedes empezar desde hoy. Eres un científico que estudia los efectos de la agricultura en el clima, pero creciste criando ganado y llevándolos al matadero, ¿cierto? Soy un científico, eso es lo importante. Así que de todas las razones para la deforestación tropical, la principal es la carne. Y la carne es uno de los recursos más ineficientes en el planeta. En los Estados Unidos, el 47% de tierra es usado para producir alimentos. Y de eso, la mayor parte es solo para cultivar alimento para ganado. Las cosas que en realidad comemos, como fruta, vegetales, nueces, es 1%. Y más importante, las vacas producen metano, y el metano es un poderoso gas invernadero. La forma en que las vacas producen metano es comiendo lo más que pueden, y cuando están mascando, un montón de metano es eructado por la boca hacia la atmósfera. La atmósfera tiene mucho más dióxido de carbono, pero el metano es mucho más impactante. Cada molécula de metano es equivalente a 23 moléculas de CO2, y del metano existente en la atmósfera, casi todo es debido al ganado. En comparación a las emisiones de otras fuentes, ¿de qué porcentaje hablamos que viene del consumo de carne? Como un 10 o 12% del total de emisiones de los Estados Unidos es debido a la carne. Es alarmante, pero es muy fácil visualizar un cambio de dieta, inclusive el menor cambio, digamos, de carne a una alternativa podría ser pollo. El pollo requeriría el 20% de la tierra y 10% de emisiones de gas invernadero. Y si comparas el arroz, la papa o el trigo, la carne requiere 50 veces más tierra. Incluso reduciendo la cantidad de carne que comes a la mitad o a un cuarto podría ser una diferencia importante. Sí, en efecto. ¿Y tú has pensado que todo eso es una posibilidad considerando que la carne es una parte de nuestra cultura? Tal vez no todos están listos para comer tofu todos los días, lo entiendo. Pero incluso si solo tienes un poco de carne entre tus dientes, si cambias a pollo, habrás eliminado el 80% de lo que emites, dependiendo de dónde vengas. Enfrentémoslo, es muy fácil cambiar tu dieta de una opción a otra. Sí, así es. Toma 3. Se graba. Muy bien, listos. Mientras trabajaba en El Renacido, que es acerca de hombres luchando con los elementos, tuvimos una locación en el cinturón de nieve canadiense. La ironía era que lidiábamos con temperaturas récord que derretían por completo nuestro set. La principal preocupación sería que el agua se pusiera turbia. Para poder terminar la película, tuvimos que reubicarnos casi al otro lado del mundo, solo para encontrar nieve. El hecho de tener que venir con 200 personas a mitad del verano
al invierno del sur en Ushuaia, 14.000 kilómetros de donde se suponía estar filmando esto hace 3 meses, localizando el hielo, es porque se derritió. Fue un invierno muy, muy caliente. Venimos a la punta sureste de nuestro continente, además del Polo Sur, a filmar esto porque es aquí donde queda la última nieve. Creo que desde mi punto de vista iba a decirle a mi hijo, le dije que eso es raro, es muy triste tal vez para tus hijos. Ver nieve sería una aventura súper excéntrica. Muy poca gente podrá ver nieve en el futuro. Me siento como en una rara película surrealista. La verdad, observo y pienso que cuando tenga hijos, todo lo que ahora damos por sentado, nuestro planeta y toda su biodiversidad y belleza, todo en el futuro será diferente. Cada una de las luces que ves debe ser por completo diferente. Debe venir de diferente fuente de energía. Necesitamos construir todas esas cosas diferentes. Todos los autos en el camino necesitan ser diferentes. Y esta es una ciudad. Y si te alejas a un enorme mapa del planeta Tierra de noche, vas a ver electrificación por todo el mundo. Y peleamos contra poderosos intereses en los combustibles fósiles que básicamente quieren seguir haciendo negocios como siempre. ¿Cómo es posible darle un giro a todo esto? La industria de combustibles fósiles es la más grande del mundo, tiene más dinero, más influencia que cualquier otro sector. Así que, entre más se pueda hacer más popular, rebelándote en contra, será mejor. Pero creo que el hecho científico del asunto es que vamos con seguridad directo a un nivel de daño. Y entre más pronto actuemos, menos daño resultará. ¡Wow! Impresionante. Ese es un buen robot. ¡Wow! ¿Cuál es tu gran visión para todo esto? El punto de la gigafábrica es disminuir el costo de las baterías para que sean costeables. Bien. Las baterías son críticas para la futura energía sustentable. El sol no brilla todo el tiempo. Tenlo en una batería. ¿Esto cómo ayudará a las naciones en desarrollo con enormes poblaciones que necesitan esa energía? La ventaja de lo solar y las baterías es que puedes evitar construir plantas de electricidad. Podrías estar en una aldea remota y tener paneles solares que cargan un paquete de baterías y eso provee electricidad a toda la aldea, sin tener que poner miles de metros de cable de alta tensión por todo el lugar. Es como lo que pasó con las líneas telefónicas contra los celulares. En muchos países desarrollados ya no hay líneas telefónicas, fueron directo al celular. Si hacemos los cálculos de qué se necesitaría para hacer la transición en todo el mundo a energía sustentable, ¿qué clase de rendimiento necesitarías? Necesitarías 100 gigafábricas, así que... ¿Dijiste 100 de estas? Sí, 100 de estas. ¿Eso serviría para Estados Unidos? No, para todo el mundo. ¿Todo el mundo? Para todo el mundo. Todo energetizado. ¿Es todo? Sí. Eso se oye... manejable. Se oye manejable. Sí. Cuando la gigafábrica esté completa, tendrá la superficie más grande que cualquier edificio en el mundo. Contando los niveles múltiples, podrían ser casi 1.000 millones de metros cuadrados. Pero Tesla no puede construir 100 gigafábricas. Y haría la gran diferencia si compañías que son mucho más grandes que Tesla hicieran algo así. Si las grandes compañías industriales en China, Estados Unidos y Europa, las grandes compañías de autos también hicieran esto, colectivamente, aceleraríamos la transición a energía sustentable. Y si el gobierno pone las reglas a favor de la energía sustentable, podríamos conseguirlo muy rápido. En verdad es fundamental, a menos que se fije un precio para el carbón. Creo que nunca vamos a poder hacer la transición que necesitamos a tiempo, ¿correcto? La única forma de hacer eso es poner un impuesto al carbón. Muy bien, háblame del impuesto al carbón, que es lo que dices que es la solución milagrosa para el cambio climático. Grabar el carbón sería poner un impuesto a cualquier clase de actividad que ponga carbón en la atmósfera.
Cuando grabas algo, elevas el precio. La gente tenderá a consumir menos. Esa es la lección número 1 en economía. Enseñas economía en Harvard y literalmente escribiste libros sobre economía contemporánea, ¿verdad? Sí, di el curso muchos años. Igual podría escribir un manual. Y para ser claros, trabajaste con muchos republicanos influyentes. John McCain, Mitt Romney, y trabajaste con George Bush cuando se hizo presidente. Era presidente del Consejo de Asesores Económicos. ¿Y por qué aún no hemos grabado el carbón? Los políticos no siempre hacen lo que los profesores quieren. La idea básica es grabar las malas actividades que tienen efectos negativos en otras personas de la sociedad. Y si subimos el precio de los cigarrillos grabándolos, la gente consumirá menos. El cambio climático involucra varios efectos negativos y costos. Un impuesto al carbón obliga a la gente a tomar en cuenta esos costos. Creo que apelar a la responsabilidad social de la gente es muy difícil porque la gente tiene vida complicada y no puede pensar en el cambio climático cada vez que toma una decisión, aunque quiera. Cada vez que enciendes tu auto debes pensar, ¿qué le hago al clima? Grabar el carbón lo que hace es guiarnos en la dirección correcta. Déjame entender esto. ¿Eres un republicano que quiere más impuestos? Pues algo importante de tener en mente es que si grabas el carbón puedes voltear y cortar otros impuestos. Por ejemplo, el impuesto de retención. Es un intercambio de impuestos más que un incremento. ¿Y si es posible aprobar grabar el carbón ahora, dada la actual situación política? Porque la mitad de las personas en el cargo aún no creen en el cambio climático. ¡Sí podemos! Durante su campaña, el presidente Obama no quiso decir impuesto al carbón debido a las encuestas. Si queremos cambiar el punto de vista del presidente sobre grabar el carbón, necesitamos cambiar el del público respecto a eso. Piensa en el matrimonio gay. Recuerdo que Obama estaba en contra. Yo no estoy a favor del matrimonio gay. ¿Cuándo cambió? Cuando las encuestas empezaron a cambiar. Creo que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse. Los políticos, llámense líderes electos o en realidad seguidores electos, hacen lo que la gente quiere. Debemos orar por los norteamericanos. Cuando ellos estén convencidos, los políticos se alinearán muy rápido. El presidente Obama y representantes de casi 200 países intentan llegar a un acuerdo para tener vigilado el calentamiento global. En diciembre, el mundo se reunirá en la conferencia climática en París y veremos si podemos o no reunir la voluntad política colectiva para llevar a un ambicioso y comprensivo acuerdo. Este es un año crítico. Leo, ¿cómo estás? Gracias por un su gusto tiempo, verte. de verdad lo La agradezco. última vez que nos abrazamos ¿lo viste? Estaba por todos lados, muy peligroso. ¿Es en serio? Por Claro supuesto que lo sí, recuerdo. debes recordarlo. Lo había olvidado. Gusto en verlo, secretario. Y bien, después de décadas de negociaciones fallidas, ¿qué es lo que hace a esta negociación diferente a las demás? Recuerdo la grabación de George Bush padre diciendo lo que aprendimos acerca de esta cosa llamada calentamiento global. Venimos a Río orgullosos de lo que logramos y comprometidos a extender el récord de liderazgo americano sobre medio ambiente. Porque tuvimos cumbre climática tras cumbre climática y vimos muy poca acción. Bien, te diré por qué esta es diferente y en verdad lo es. El año pasado, el presidente Obama pudo pararse en Beijing con el presidente chino Xi y anunciar las reducciones de emisiones deseadas para París. Y adivina, cuando las dos más grandes economías del mundo y los dos emisores más grandes del mundo se levantan y hacen una declaración como esa, es crear un impulso que jamás había existido. Muchas cosas se están uniendo. Trágicamente, la medida completa del impacto negativo del cambio climático se une también. Lo que pasa ahora es que tienes poblaciones masivas que se están moviendo como resultado del clima. Y los refugiados ahora ya están llenando la capital. O tienes enormes peleas por el agua, lo que puede provocar guerras. Y cualquier filosofía extremista podría apelar a la gente si no tiene dónde vivir, ni forma de vivir. Y es cuando las personas son vulnerables. Si alguien cree que bromeo acerca de esto está sucediendo hoy, el mayor temor acerca de todo esto es dejar este planeta en mejor forma de cómo se nos dio. Y eso no es lo que hacemos hoy.
Hoy paso la mayor parte de mi tiempo comprendiendo cómo podemos asegurar un futuro próspero para la humanidad en una situación en que empezamos a llegar al límite de lo que el planeta puede soportar. Y tengo el privilegio de dirigir algo llamado Liga Terrestre, que es una red de científicos del sistema terrestre. Se intenta reunir todo el conocimiento que tenemos para comprender nuestro futuro en la Tierra. Estamos en un promedio de 4 grados de calentamiento este siglo. Y no hemos estado en un calentamiento de 4 grados mundial en los últimos 4 millones de años. Así que eso no es un lugar que conozcamos muy bien. Muy bien. Deme una especie de descripción de cómo podría verse el mundo si no actuamos antes. Pues, para empezar, los últimos 12.000 años, las temperaturas son casi milagrosamente estables. De hecho, las temperaturas promedio varían solo en menos de 1 grado Celsius durante todo ese periodo. Este planeta perfecto, con una perfecta atmósfera. Sí, exacto. Y luego se mueve en un aumento de temperatura. ¿Y ahora dónde estamos? Pues hoy nos acercamos a 1 grado Celsius. Y ya con solo 0.85 grados vemos más rápido los impactos predichos. Esta tormenta es tan grande y vasta. 60 millones de norteamericanos sentirán su poder. Es una sequía histórica. Los arrecifes de coral del mundo empiezan a colapsarse incluso antes de los 2 grados. Y se ha predicho llegar de 1.5 a 2 grados. Ya estamos ahora. Ya es un problema que sucede. Es un problema que sucederá. En los 3 y 4 grados tendremos olas de calor que harán que muchas regiones del mundo ya no sean habitables. La agricultura colapsará alrededor del Ecuador. Eso nos llevaría más allá de poder alimentar a la humanidad responsablemente. Lo que pone a los científicos nerviosos es que podamos llegar al punto donde la Tierra se haga cargo y empiece a reforzar el calentamiento. Eso es lo que llamamos punto clave, y el más obvio es Groenlandia. En Groenlandia, por primera vez, se derrite toda su superficie al grado de que en lugar de ser una superficie blanca, se vuelve oscura y de pronto en lugar de ser un congelador se convierte en un calentador. Debido al hecho de que el hielo ya no se puede formar. Solo cambia el color. Solo cambia de color el hielo. Sí. De pronto todas esas reacciones empiezan a actuar. El metano se queda bajo la superficie congelada, la derrite al grado que empieza a ser liberado. Y eso calienta al planeta aún más, lo que libera más metano. Correcto. Y eso si no actuamos de inmediato. Sí, si seguimos igual. Pero en la cumbre climática en París, que pronto tendremos en diciembre, si los líderes mundiales se unen apropiadamente, se abre una ventana, pero muy poco, para regresarlo a un planeta estable. La última vez que tuvimos una cumbre climática no podías decir que habría soluciones de energía limpia de alta tecnología, pero ahora en París podemos decir eso. De hecho, tenemos la prueba. Si despiertas en Alemania el sábado por la mañana, es probable que recibas el 30% de tu electricidad solar o eólica. Y no solo de unas cuantas compañías de electricidad, sino de casi 2 millones de ciudadanos generándola en su casa. Dinamarca hoy produce casi el 100% de la electricidad que necesita del viento. 100%, es totalmente renovable. Y recuerda que cuando inviertes en eólica y solar, en realidad tienes electricidad gratuita para siempre. En países como el mío, Suecia, hubo una enorme revuelta entre la gente, desde grupos juveniles a organizaciones de ciudadanos, al grado que el primer ministro anunció 3 semanas antes que Suecia se convertiría en la primera nación libre de combustibles fósiles. ¡Felicidades! Quedé impactado por la forma en que eso se propulsó desde abajo. Creo que empujamos al mundo hacia un futuro sustentable. El temor es, ¿estamos siendo muy lentos? Damas y caballeros, están aquí hoy con el fin de escribir el guión para un nuevo futuro. El destino de nuestro planeta está en sus manos. Soy una chica de una pequeña isla con grandes sueños, la isla de Majuro en las Islas Marshall. Cuando tenía 6 o 7, mi abuelo me contó de cómo el hielo en el Polo Norte y el Polo Sur
se derretiría y luego de eso el agua subiría y pronto inundaría nuestras islas. Este acuerdo es para los cuya identidad, cuya cultura, cuyos ancestros, todo su ser está ligado a sus tierras. Este acuerdo hará que el mundo esté preparado para el impacto del cambio climático que ya está aquí y también para los que sabemos que esa realidad es inevitable. Casi un cuarto de siglo sobre charlas del clima global vienen a este momento crucial en París. Son 195 países diciendo que harán todo en su poder para cambiar. Al ver que la reacción es positiva, declaro que la Cumbre Climática de París ha llegado a un acuerdo completo. No hay duda alguna de que este acuerdo es un gran paso hacia adelante. ¿Pero será suficiente? El Acuerdo de París exige conservar el calentamiento del clima muy por debajo de 2 grados Celsius, mientras se consigue un 1.5. No hay mención sobre el impuesto al carbón. No hay mención de alguna multa. No hay imposición de previsiones, señor. Solo debemos tener fe en que todos esos países van a cumplir su palabra. ¿Qué tan probable será eso? Es un trato inalcanzable, por lo que el Congreso ya votó para rechazarlo. El hecho de que tengamos una reducción de 26 a 28% en emisiones de CO2, eso no va a pasar. Dirijo al comité que tiene jurisdicción sobre la Agencia de Protección Ambiental. Hola. Gusto en verte. Muchas gracias. ¿Estás bien? Por supuesto. Muy bien. Vamos. El Acuerdo de París terminó siendo un acuerdo histórico, no porque nos llevara a donde necesitamos eventualmente, pero por primera vez hará que todos los países verifiquen los pasos y objetivos que van a tomar. Crear la arquitectura que nos permitirá al fin lidiar con este problema seriamente. Así que usted está feliz con lo que surgió. Me alegró el poner la arquitectura en su lugar. Los objetivos que se pusieron en París no están lo bastante cerca de lo que los científicos nos dicen que debemos hacer para resolver este problema. Pero si usamos los siguientes 20 años para aplicar tecnologías existentes para reducir emisiones de carbono y luego empezar lentamente a girar las válvulas mientras surgen nuevas tecnologías para tener más y más objetivos ambiciosos cada año, luego no revertiremos por completo el calentamiento que ahora es inevitable, pero podemos detenerlo antes que se vuelva catastrófico. Y no es ningún secreto que ha estado bajo gran oposición para intentar implementar algunas de sus iniciativas del cambio climático y... Hay algunos amigos del otro lado. Sí. Entonces, alguien que llega al cargo y no cree en la ciencia del cambio climático... ¿Tiene la capacidad y el poder para desmantelar todo por lo que ha trabajado? Aún si alguien viniera intentando negar la ciencia climática, la realidad tiene su forma de... Ya sabes, golpearte en la nariz y no pones atención. Y creo que el público empieza a darse cuenta de la ciencia, en parte porque es irrefutable. Yo admiro su optimismo. Sí. Pero si empieza a ver la ciencia, ver lo que sucede en el Antártico y los científicos diciendo que hay secciones de hielo que garantizan de 4 a 6 metros de incremento de los océanos, lo cual sería catastrófico para el futuro. Ustedes... Es el líder del mundo libre, tiene acceso a información que la mayoría de la gente no tiene. ¿A usted qué es lo que le aterra para el futuro? Una gran porción de la población mundial vive cerca de los océanos. Si empiezan a moverse, entonces empiezas a ver escasez de recursos, un tema de competencia entre las poblaciones. Esa es la razón por la que el Pentágono ha dicho que es un asunto de seguridad nacional. No es solo un asunto ambiental, es asunto de seguridad nacional. Mira, en adición a solo la tristeza que sentiría si mis hijos ya no pudieran ver un glaciar como yo lo vi cuando fui hasta Alaska. Ese es el lado romántico, es el lado de dar un paseo con mis hijas y quiero que puedan verlos, o mis nietos, quiero que vean las mismas cosas que yo vi mientras crecía. Aun si no fuera sentimental por eso,
En términos muy realistas, debes preocuparte por las implicaciones de seguridad nacional en esto y la capacidad para el existente orden mundial como lo entendemos para sobrevivir a la clase de daños que los científicos predicen si no actuamos. Es por eso que debemos actuar ahora. Porque si seguimos presionando, alentando y, más importante, seguir educando al público, no hay razón de por qué no resolvamos esto a tiempo. Gracias por su tiempo, señor presidente. De nada. Gracias por el buen Se lo trabajo. agradezco mucho. Claro. Bien. Me doy cuenta de que en la comunidad científica no hacemos el mejor trabajo. En verdad, de comunicar esta amenaza al público. Pero cuando vemos con nuestros propios ojos lo delgada que es la atmósfera del mundo, una diminuta capa de cebolla alrededor de la Tierra. Es todo el oxígeno que respiramos, es el CO2. Todo lo que quemamos va allá. Es una capa asombrosamente frágil. Sabía intelectualmente cómo funciona el sistema terrestre, porque es lo que he hecho durante 20 años. Ver cómo la atmósfera y el océano, todos los elementos del sistema trabajan juntos, así que lo entiendo intelectualmente. Pero es como ser una hormiga intentando ver cómo se ve un elefante trepando por todo el elefante. Pero cuando estás en órbita y puedes ver a 2000 kilómetros en cualquier dirección, debo decirte que es como una revelación. Ver todas las ciudades de noche, millones de personas trabajando, haciendo algo, ver el lado del día del mundo, ver los sistemas naturales, los huracanes, enormes ruedas gigantes sobre los océanos. Vi el río Amazonas pasar entre mis pies como por 5 minutos. Y toda una alfombra verde del otro lado era hermoso, extendiéndose hacia el mar. Y estaba el sol cayendo sobre el Amazonas, todo el bosque despertando, haciendo lo que hace todos los días, respirando y exhalando. Y sabes, al final de todo sentí un inmenso cariño por el planeta, ¿sabes? En lo que nunca pensé cuando vivía en la superficie. Y también me encariñé con la gente. Es como separarte de tu familia y volver. Y le deseo lo mejor. Justo antes de Navidad me dicen que tengo cáncer pancreático, fase 4, y está esparcido. No solo en un lugar y... es probable que no esté por aquí mucho tiempo. Hay una muy pequeña posibilidad de sobrevivir. Así que eso es lo que me motivó a pensar en lo que es importante hacer y cómo puedo contribuir con el tiempo que me queda. Este es un modelo de simulación de la Tierra. Bien, tenemos unos 20 satélites dedicados a vigilar la Tierra todos los días. Uno observa las nubes, otro la temperatura de la superficie del mar o covigila el dióxido de carbono en la atmósfera. Toda esta información llega y esta es la herramienta que usamos para simular el clima. Este es un ejemplo de algo que pudimos ver. Es la temperatura de la superficie del océano medida desde el espacio. Es la temperatura de la superficie del mundo. Puedes ver los polos derritiéndose ahí. Wow. Sí. Esta es la forma de hacerlo. Es la forma de ver en verdad lo que sucede. Esta es la corriente del Golfo. Mira esto. Es como un movimiento del océano. Se ve como una gran pieza de arte. Lo es, ¿no? El impacto más grande sería aquí. La corriente del Golfo. Sí. ¿Y esta corriente la ves? El vaciado del hielo derretido en Groenlandia detendrá esta cinta transportadora y la corriente del Golfo se alentará, deteniendo el transporte de calor de aquí a allá. Y Europa se congelará. Porque hay mucho transporte de calor desde los trópicos a través del Atlántico Norte que mantiene caliente Europa. ¿Es decir, que Europa se enfriará? Sí. El gran malentendido sobre el cambio climático es que todo se calienta más. Sí. Wow. Y este es el satélite de precipitación más avanzado del mundo. Esto es muy importante porque creemos que el impacto más grande del cambio climático es el movimiento de las franjas de precipitación desde el Ecuador se alejan más. Así que ya estamos viendo signos del sistema de más sequías en lugares que ya son demasiado calientes. Sí. Y hay muchos papeles escritos en el Departamento de Estado de cómo esa continua sequía ayudó en el conflicto de la guerra civil siria, Darfur, Sudán, todos esos lugares con escasez de agua y de comida.
¿Es a lo largo de todo el planeta o solo es esta región en particular? No. Se espera que en todo el mundo, se espera en partes de India, se espera en Estados Unidos, Oklahoma, en la región de tormentas de polvo, se espera que se ponga mucho más seca en las próximas décadas. ¡Qué impresión! Sí. ¿Y qué de mi estado natal, California? No se ve bien, me temo. Casi está predicha una sequía persistente en la cuenca de polvo y aquí dentro de 50 años. Pero estamos viendo la peor sequía en 900 años aquí ahora. Vendrá antes de lo que pensamos. Hablamos de que esto sucederá en el periodo de unas cuantas décadas. Lo que al parecer son malas noticias constantes. No, pero mucha gente está confundida con el asunto. Los hechos son cristalinos. El hielo se derrite, la tierra se calienta, el nivel del mar aumenta. Esos son hechos. En lugar de decir, oh por Dios, es inútil decir, muy bien, hay un problema. Seamos realistas. Busquemos una salida. Y se puede salir. Si ya no quemamos combustibles fósiles ahora, el planeta seguirá calentándose un tiempo hasta enfriarse de nuevo. ¿Estás diciendo que si hacemos lo correcto... Sí. ¿Vamos se a puede hacer calentarlo mucho. o vamos a...? Se apagará y se empezará a enfriar otra vez. ¿Podría el hielo del Ártico volver a incrementarse? Una vez que empiece a enfriarse, sí. Así que en verdad hay una posibilidad de reparar esta trayectoria en la que vamos. Por supuesto. Qué interesante. Sí, hay esperanza. Veo que tienes una actitud positiva increíble, aún a pesar de todo, y es asombroso. Sí, así es. Soy básicamente una persona optimista. Tengo fe en las personas. En verdad tengo fe en la gente. Creo que cuando las personas salen de la niebla de confusión en un asunto o al inicio no están seguras sobre el asunto y realmente aprecian a cierto nivel la amenaza y están informadas de cuál es la mejor acción para lidiar con eso, van y lo hacen. Y lo que parecía casi imposible de enfrentar, bueno, se vuelve posible. Aún pienso en aquella pintura que colgaba sobre mi cuna. La historia del Jardín de las Delicias, de hecho, comienza afuera del cuadro, donde el Bosco pintó una vista de nuestra tierra en el tercer día de la creación. Es como si quisiera mostrar la fragilidad de nuestro planeta, pintando la tierra y su atmósfera en una esfera de vidrio. Esta es nuestra casa. Se está arruinando. Y eso nos daña a todos. El Papa Francisco publicó oficialmente su encíclica sobre el medio ambiente. El documento exige una acción inmediata para detener el calentamiento global y un clamor de justicia para el pobre. La acción humana que Nuestro se ha hogar en desviado común y ha caído en un contradice la grave realidad deterioro. hasta dañarla. Hay esperanza de que podamos reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos redirigir nuestros pasos, que siempre podemos hacer algo para resolver nuestros problemas. Aún así, podemos ver señales de las cosas que están llegando a un punto de quiebre. Muy bien. Este es un mensaje directo del Papa y es algo muy importante. Gracias por dedicarme esta audiencia privada con usted. Uno de los líderes espirituales más importantes del planeta. DiCaprio. Le hace un llamado a la comunidad mundial para aceptar la ciencia moderna del cambio climático. Un papa jamás había hecho algo así en la historia. Bienvenido, Leonardo. Su Santidad, gracias por dedicarme esta audiencia privada con usted. Poder pasar tiempo y sentarme con el Papa fue una experiencia muy profunda. Este es un libro de Hieronymus Bosch el Bosco que colgaba arriba de mi cuna cuando era pequeño. Un presente. Gracias. Nunca debes olvidarlo. Gracias. Había definitivamente urgencia en su voz. Dijo que en relación a la conferencia de París
Él sintió que era un paso en la dirección correcta, pero ciertamente no suficiente. Cree que todos necesitamos hablar de este asunto tan fuerte como podamos y que debemos actuar de inmediato. Pero más que nada, dijo que hay que orar por la raza humana. Después de todo lo que he visto, se hace obvio que ya no vivimos en ese primer Edén impoluto de la imagen. Estamos en el segundo panel. Y que el Bosco llamó el ser humano antes del diluvio. Y lo que me obsesiona más en ese último panel, el que tiene cielos oscuros, carbonizados, un planeta dejado en ruinas. La pregunta es, ¿podemos cambiar el curso del tiempo? Si esto fuera una película, podríamos escribir el final del guión y podríamos idear una salida de este desastre. Pero la vida real no funciona como en una película. Y no podemos fingir que sabemos cómo terminará esto. Lo único que podemos hacer es controlar lo que haremos después. Cómo vivir nuestras vidas. Lo que consumimos. Cómo nos involucramos. Y cómo usar nuestro voto para asegurar que nuestros líderes sepan que sabemos la verdad acerca del cambio climático. El último orador de esta ceremonia es el mejor actor premiado por la Academia y mensajero de paz de las Naciones Unidas, el señor Leonardo DiCaprio. Gracias, secretario general, por el honor de dirigirme a este órgano y gracias a los distinguidos líderes climáticos reunidos aquí hoy, que están listos para tomar acciones. Como mensajero de la paz, he viajado por todo el mundo los últimos 2 años. He visto ciudades como Beijing ahogadas por la contaminación industrial, antiguos bosques boreales en Canadá que han sido arrancados y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En India conocí granjeros cuyas cosechas fueron literalmente lavadas. En este país atestigué el aumento del nivel del mar inundando las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciares desaparecen rápidamente, más allá de las predicciones de los científicos. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje, absolutamente, me aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo. ¿Sí? Hemos logrado el Acuerdo de París. Más países se han reunido para firmar este acuerdo hoy que por cualquier otra causa en la historia de la humanidad. Y esa es una razón de esperanza. Pero por desgracia, la evidencia nos muestra que no es suficiente. Un cambio masivo es requerido enseguida, uno que lleve a nuevas conciencias colectivas, una nueva evolución colectiva de la raza humana, inspirada y habilitada por un sentido de urgencia de todos ustedes. Podemos felicitarnos mutuamente hoy, pero no significará absolutamente nada si regresan a sus países y fallan en presionar más allá de las promesas de este histórico acuerdo. Tras 21 años de debates y conferencias, es hora de declarar no más charla, no más excusas, no más 10 años de estudios, ya no permitir a las compañías de combustibles fósiles manipular y dictar la ciencia y políticas que afectan nuestro futuro. El mundo ahora está observando. Ustedes serán elogiados por las generaciones futuras o denigrados por ellos. Ustedes son la mejor esperanza de la Tierra. Les pedimos protegerla, o nosotros y todas las cosas vivientes que apreciamos serán historia.
try, deny to believe, we can't believe in anything. I don't wanna say goodbye. Stars falling from the sky. We will all be judged by what we leave behind. I don't wanna say hey, too late to look you in the eye, in your eye, in your eye, we find in time we're the same, we're the same, all to blame. I don't wanna say goodbye. Stars falling from the sky.